Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy quiero tratar la pregunta de ¿qué puede ocurrir mañana con el dato de la inflación en Estados Unidos? Bien, pues como ya sabéis, mañana tendremos el reporte de la inflación durante el mes de enero del 2022 de Estados Unidos. Ya lo habréis escuchado la mayoría, pero por si acaso lo recuerdo. Entonces, muchos os estáis preguntando ahora hacia dónde vamos dirigidos, hacia dónde va esta inflación y cómo puede venir la de este mes pasado y cómo nos puede afectar de cara al futuro. Entonces, para eso vamos a empezar viendo cómo ha ido durante los últimos meses dicha inflación, ¿vale? Tenemos esta tabla aquí que os estoy señalando con el ratón y la tenemos por un lado la inflación mensual y por otro lado la inflación anual en la parte derecha. Si os fijáis en la parte izquierda, en la de la inflación mensual, nosotros tenemos el dato de enero de 2021 con respecto a diciembre de 2020, que sería un poquito la que nos preocuparía en estos momentos. Es decir, a nosotros ahora mismo la base que vamos a tener va a ser esta de 0,43% para el día de mañana cuando hagamos este reporte. ¿Y qué quiere decir eso que tengamos una base del 0,43%? Pues quiere decir que durante enero de 2021, es decir, hace un año, la inflación en forma mensual creció en un 0,43% en precios con respecto a lo que había un año anterior. Si nosotros ahora mismo tenemos una base que digamos es del 0,43%, pues estaríamos con una base un poco superior a la que hemos tenido en meses anteriores, donde a lo mejor estaba en el 0,2, 0,3 y que era más fácil que la inflación subiese de una forma más rápida y más progresiva. Entonces, en ese sentido, pues vamos viendo cómo de aquí en adelante tenemos los meses, pues cada vez con una inflación más alta, ¿no? Tenemos después en febrero 0,55, en marzo 0,71, después en abril 0,82, 0,80 y llegamos a junio que tenemos un 0,93, que fue el más alto de todo 2021, ¿no? De todo el año pasado. Entonces, ¿qué podríamos esperar en este sentido de la inflación? Con una base del 0,43% actualmente y sabiendo que venimos ahora mismo de un 0,31 del mes pasado, de diciembre de 2021, lo que podríamos esperar es que estemos aproximadamente en la línea. ¿Cuál es el problema? Los precios tanto del gas como del petróleo, aquí tengo el gráfico del petróleo durante los últimos años en gráfico diario, como veis han estado fluctuando, pero desde que toda esta situación comenzó, lo único que ha hecho es subir. Y si nos fijamos en el gas natural, ha hecho más de lo mismo, solo que el gas natural es aún más volátil. El gas natural se ha disparado desde el inicio de todo esto, me parece que 9, 10 veces de revalorización, pero sí que podemos ver en sus gráficos una volatilidad bastante más alta, ¿no? Sobre todo ahora mismo con las tensiones geopolíticas que tenemos de cara a Rusia, Ucrania, que al fin y al cabo Rusia es uno de los principales exportadores y productores de dicho gas natural y evidentemente el precio pues fluctúa bastante en función de cómo estén esas tensiones también. Si nos fijamos entonces en el petróleo, que es lo que estamos viendo, pues durante el último año, 2 años, lo único que ha hecho, como decíamos, es tener este canal alcista y básicamente ir rompiendo máximos de 52 semanas. Entonces, ¿qué podríamos esperar en este sentido con respecto a la inflación que a nosotros nos importa, que es la de enero? Pues si os fijáis, enero lo empezamos aquí en la zona de los 79, 80 dólares aproximadamente. ¿Y dónde lo finalizamos? Pues en los 90 dólares. Es decir, digamos que durante el mes de enero tuvimos más de un 10% de revalorización del precio del petróleo. Y sabemos que tanto el petróleo como el resto de materias primas está siendo uno de los principales factores a que esta inflación esté aumentando y que a todos los precios en general estén aumentando. Si el precio del petróleo, por ejemplo, aumenta, no se va a quedar solamente ahí. Aumentarán también las producciones de alimentos, cómo le llega después al consumidor, cuánto el consumidor se tiene que gastar, por ejemplo, en materiales tecnológicos y en muchas otras cosas que dependan de toda esta materia prima, al fin y al cabo. Llegué a escuchar incluso a algunos analistas, no sé si era de JP Morgan o Morgan Stanley, no recuerdo bien exactamente ahora, que se esperaba que el petróleo pudiese llegar hasta la zona de los 150 dólares por barril este año, es decir, en la zona que os estoy marcando ahora mismo con el puntero. Y eso evidentemente sería una revalorización bastante alta, sería prácticamente un 100% desde donde estamos ahora mismo, sería aproximadamente un 80%, 80 y tantos. Entonces, en ese sentido, asustaría un poco de cara a la inflación y las previsiones que estamos teniendo sobre cómo puede ir las siguientes mensualidades, ¿no?
También, si nos fijamos y nos vamos un poquito al pasado, podemos ver que durante los años del 2011, 2012, 2013 y bueno, ya 2014 cayó bastante, podemos ver cómo este precio del petróleo se mantuvo prácticamente plano en la zona de los 110 y oscilando entre los 100 y los 120, 130, ¿no? Entonces, ya vinimos en esa época de un petróleo bastante caro. Y curiosamente, vino también propiciado por una crisis financiera que tuvimos en el año 2008, 2009 y que a la zona euro también afectó en el año 2011. Entonces, parece que cada vez que tenemos un tipo de crisis, el precio del petróleo se acaba disparando y que después se mantiene estable durante algún año hasta que después ya tenemos cierta caída de nuevo. Y eso parece ser que es lo que podría ocurrir en este momento. ¿Qué es lo que ocurre? Vería bastante fácil si durante los próximos meses pudiésemos ver a este precio del petróleo pues, en los 100, 110 dólares, pero entrando un poquito en esa consolidación que ya tuvimos en esos años que acabamos de decir. ¿Qué es lo que ocurre? Si esto ocurriese durante estos próximos meses, al fin y al cabo ocurriría pues ahora, a principios de este año, para después estabilizarse y quedarse ya en un punto muerto en el que sí, tenemos oscilaciones, pero no son con unas revalorizaciones tan altas como las que están ahora mismo. Además, la OPEP y la OPEP Plus están buscando, entre comillas, ciertas soluciones para que este precio se estabilice y la producción crezca y que evidentemente el precio no se dispare aún más. Volviendo entonces a nuestros datos de inflación, si os fijáis, como decíamos, la base que vamos a tener es del 0,43, que en anual supone un 1,40, cuando precisamente nosotros venimos del último mes de haber acabado el año 2021 en el 7,04% en Estados Unidos. Entonces, ¿qué podemos esperar ahora de cara a mañana y de cara a lo que pueda venir después? Pues de cara a mañana, como digo, me podría esperar algo bastante similar a lo que ya tuvimos durante el año pasado, es decir, entre el 0,3, 0,4 o incluso 0,5. Si esperásemos algo de este estilo, veríamos cómo la inflación anual se quedaría completamente plana, es decir, se quedaría en el entorno del 7%. Si viniésemos con una inflación que fuese del 0,2, del 0,3, quiere decir que estaríamos reduciéndola levemente. Es decir, veríamos cómo volvemos nuevamente, pues a lo mejor a un 6,80, un 6,70, y eso sería algo bastante bueno para los mercados y para las inversiones en general, porque verían cómo de repente se está empezando a decrecer con esa inflación, sobre todo anual, y parece que durante los próximos meses podríamos tenerlo favorable, porque si nos fijamos, como decíamos antes, las bases que tenemos durante los próximos meses son cada vez más altas. Si en cambio venimos con una inflación del 0,5 o 0,6, que es aproximadamente lo que se está estimando, incluso que esté en línea con ese 0,4, pues veremos cómo se queda, como ya decíamos, en el 7% o incluso sube al 7,1, 7,2%. En ese caso, pues no creo que haya grandes movimientos en los mercados. ¿Dónde sí que lo habría? Si venimos con una inflación del 0,6, 0,7. En ese caso tendremos un día bastante malo en el día de mañana. Entonces, de cara al futuro, yo en multitud de ocasiones ya he dicho que me parece que a partir de la primavera podamos empezar a consolidar esta inflación, incluso que empiece a decrecer ya. Sobre todo de cara al mes de marzo de 2021, comparando con marzo de 2021, con abril, con mayo y con junio. Durante esos meses pienso que la inflación realmente puede empezar a reducirse, que podamos llegar incluso a la zona del verano en el entorno del 5% de inflación. Entre un 4 o un 5% de inflación podríamos estar a principios de verano de este año, en junio, julio de 2022. Si eso ocurriese, confirmaría que esta inflación está siendo transitoria y que al fin y al cabo, como la Fed igualmente va a subir los tipos de interés, estaríamos atajándola de una manera bastante buena y que probablemente de cara a finales de este año, pues estemos en un rango un poquito más asequible de lo que hemos terminado este 2021. Entonces, si tenemos esta proyección, estaríamos diciendo que durante los próximos meses el mercado se lo iría tomando bien y volveríamos quizás a esa tendencia alcista que hemos tenido durante los últimos meses. Pero yo todo esto que estoy diciendo no va a ocurrir como mínimo hasta el segundo trimestre, mediados del segundo trimestre. Es decir, hasta abril, como decía, abril-mayo, no volveremos a tener esa inflación que la podamos incluso ver decreciendo o ver que se está estabilizando y que sí, realmente va a ser temporal y no va a estar en una estanflación. Entonces, en ese sentido, estaríamos en un escenario positivo.
¿Qué ocurriría si es todo lo contrario? Si, como muchos analistas también estiman, vamos a tener una inflación que se va a quedar ahí pegajosa y que la Fed, al fin y al cabo, va a tener que ser incluso más agresiva, subiendo no sé cuántas veces los tipos de interés para poder reducir dicha inflación. En ese tipo de casos, la bolsa lo único que haría sería entrar en un mercado bajista durante algunos meses. Es decir, lo que hemos visto durante el mes de enero, pues lo iríamos trasladando durante el resto de los meses. Si mañana tenemos, como decimos, un dato nefasto de la inflación que se nos dispare muchísimo más arriba de lo esperado y que veamos que las perspectivas pues siguen siendo de que siga al alza o que no la podamos frenar todavía hasta que la Fed se vuelva agresiva con esa subida de tipos, pues el mercado lo único que va a hacer es corregir. Siendo claros, lo único que va a hacer es caer y empezar un mercado con una tendencia bajista, con un canal bajista y con esas ondulaciones que, como decimos, pues van a ir solamente hacia abajo. ¿Por qué el mercado ahora mismo no se está moviendo a ningún lado si os fijáis en los gráficos de cualquier índice? Si nos vamos al Nasdaq, por ejemplo, en los últimos días, voy a meter zoom, si os fijáis, es que no nos hemos ido a ninguna parte en las últimas sesiones. Sí, hemos tenido esas ondulaciones de volatilidad, etcétera, pero no estamos yendo a ninguna parte si os fijáis en todos estos días. Y es al fin y al cabo porque hay esta incertidumbre de que no sabemos qué nos vamos a esperar de cara a mañana. Entonces, el dato de mañana será bastante importante en ese sentido. Si vemos que iremos con una inflación por encima de lo esperado, el mercado será bajista. Si vemos que estamos en línea, lo cual ya ha descontado el mercado, podremos subir ligeramente. Si vemos que estamos por debajo de lo estimado, será bastante positivo y veremos un rebote bastante fuerte, sobre todo de cara al Nasdaq. Entonces, el objetivo es ese que hemos hablado, de cara a junio, más o menos julio, que estemos en el entorno del 5%, porque la base que tenemos durante los próximos meses es bastante más alta y será difícil que la igualemos y que no quedemos por debajo de ella en cara a la inflación. Ese es mi pensamiento, dejadme en los comentarios qué pensáis vosotros. Recordad chequear los links que os dejo en la descripción, como el Twitter, que es @accionespbolsa, donde siempre estoy al tanto de todos los mercados financieros y de lo que está ocurriendo en general en la bolsa, y el link al DOX, donde podéis consultar todos mis precios objetivos y ratings de las acciones más cotizadas en Wall Street. Si os ha gustado el vídeo, entonces dejad un buen like, suscribiros al canal activando la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.